por mail, grupal, el grupo de 5 o 6, de sistema inmune, muy cortito, ¿sí? Voy a preguntar qué es sistema inmune, me tienen que decir en breves palabras lo que es sistema inmune, eso yo después lo voy a explicar bien. Lo voy a subir al Classroom pregunta por pregunta, ¿sí? Vamos a dar sistema inmune, un PowerPoint que voy a subir para llegar a lo que es sistema de complemento, ¿sí? Vuelvo a repetir, sistema inmune, un trabajo práctico grupal, después lo vamos a dar en el PowerPoint, y después sistema de complemento. También voy a subir material de estudio, voy a subir el PowerPoint de lo que es sistema de complemento, que quiero que sepan del sistema de complemento, porque eso también está presente en las tarjetas LISCUMS, está presente en alguna incompatibilidad, ¿sí? Eso por eso lo tenemos que nombrar y tenemos que ver qué función cumple el sistema de complemento que viene de la mano con el sistema inmune. Después vamos a hablar del reactivo de CUMS, ¿sí? No de control de CUMS, sino de la especificidad del reactivo de CUMS. Anoten eso, sistema inmune, sistema de complemento, reactivo de CUMS, para después ir a las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿sí? Y aloinmunes. Si quieren yo voy a anotar ahí cómo se abrevia. Anemias hemolíticas, alo y autoinmunes. También voy a subir material de estudio, voy a subir un PowerPoint. En las alo y autoinmunes también está dividido. Ahí está relacionado mucho a la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿sí? Quería anotar. Feto materna, enfermedad hemolítica feto materna. Después vamos a dar sistema HLA y refractariedad plaquetaria, ¿sí? HLA y refractariedad plaquetaria. A ver si se puso bien. Si llegamos antes del parcial, vamos a nombrar lo que es aféresis, ¿sí? Las prácticas que se hacen en aféresis. ¿Qué es PTT? ¿Qué es PTI? También voy a subir material de estudio, voy a subir un PowerPoint. Si no, hasta sistema HLA y refractaria plaquetaria va a estar el parcial. Si llegamos a dar aféresis, también va agregado al parcial. Y después vamos a nombrar un poco de lo que es la tromboelastometría, ¿sí? El sistema de tromboelastometría. Profe, ¿lo puede escribir? Sí. Por favor, profe, no lo entendí. Voy a buscar ROTEM, sistema ROTEM. Si quieren busquen epa. También me voy a dar información, ¿sí? Eso está muy relacionado a la hemostasia, a las indicaciones transfusionales, eso lo vamos a nombrar para que sepan. No te lo voy a preguntar en un final, no te voy a preguntar en un final demo 3. Si yo sé que lo di completo, sí te lo puedo preguntar, ¿sí? ¿En qué se basa la tromboelastometría? Pero no te voy a preguntar cómo funciona, ¿sí? ¿Qué es? Pero si yo voy a darlo, si no, no. Abril, que levantó la mano. Sí, profe, ¿me recordás en qué fecha sería el parcial? Habíamos dicho en octubre, fin de octubre, La semana del 25, dijiste. la semana del 25. Sí, después iba a decir bien qué día, porque yo no sé si voy a poder estar el martes 25. Capaz que lo hagamos el 27 y el 28. Tampoco quiero que sean muy alejados los grupos. Se divide en dos grupos. Listo, Después queda gracias. la semana de noviembre para un recuperatorio o algo. Y sí, quedan 2 semanas de noviembre. Igual, chicos, la semana del 10 de octubre
Y el 17, si quieren anoten, la clase de martes 11 del 10, 13 del 10, 18 del 10 y 20 del 10. Esas 4 clases vamos a repasar todo lo que vimos en el cuatrimestre. Todo de vuelta. ¿Sí? Obvio que más resumido. O sea, si vamos a dar 2 temas por día, va a ser más rápido, va a ser más dinámico, pero lo vamos a repasar antes del parcial. ¿Estamos? Muy bien. Entonces yo ya me lo dejo anotado también porque ¿por qué les estoy diciendo todo esto ahora? Para que vayan leyendo, chicos, ¿sí? Porque es muchísimo, ¿sí? 11, 13, 18 y 20, Nadia. Son 4 clases antes del parcial de repaso. Y ahí vamos a Profe, hablar todo de vuelta. Sí, entonces va a ser jueves y viernes el parcial. más que seguro sí. Tengo que hablar todavía. Listo, gracias. Porque tengo que pedir sala, tengo que ver si hay salón, todo. El horario. El horario seguro va a ser 1:30. Yo salgo del hospital 13 horas y voy para allá. Muy bien. ¿Alguna duda? Están todos los temas. En el manual técnico tienen todos estos temas. Como mucho no pueden tener sistema inmune y sistema de complemento, porque es algo más bioquímico, pero puede estar nombrado. Igualmente voy a mandar todo el material de estudio que tenga, chicos. ¿Sí? Son libros que tienen muchísimo, muchísimo material. Eso después lo van viendo ustedes. De dónde estudiar, de dónde leer, ¿sí? De dónde acompañar el PowerPoint. Recuerden que el PowerPoint es una guía de lo que damos. Fíjense que yo a veces hablo y me olvido que está el PowerPoint y cuando sigo las páginas aparecen las cosas que digo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a poner acá. Que levante la mano a ver quién se acuerda para qué servía una unidad de glóbulos rojos o de plaquetas leucorreducida. Levante la mano y yo le digo quién me va a contestar, ¿sí? Levanten todos si pueden confundir. Bien. Antonella Musto, ¿me escucha? Sí, acá estoy, sí, estoy en el cole, por si escuchan ruido, estoy volviendo al trabajo. No hay problema. Para pacientes como por ejemplo con leucemia, profe, Sí, pero para qué leucorreducíamos? No era esa para, la finalidad de la leucorreducción. para sacar los linfocitos, puede ser. ¿Linfocitos? Linfocitos no. Se, Los los- leucocitos, profe. se escucha, porque yo escucho todo cortado. No sé si tengo señal porque estoy en el colectivo. Leucocitos puede ser, profe. Leucocitos sí. Linfocitos no. Leucocitos tengo anotado yo. En los componentes Leucocitos. celulares de la sangre. Bien. ¿Y cuál era la finalidad? A ver. Voy a ver quién tiene la mano levantada. Sonia. Disminuir las células presentadoras de antígenos, Sí. bueno, y las linfocitos, para minimizar las reacciones transfusionales, disminuir la incidencia de citomegalovirus y otros patógenos, prevenir la aloinmunización, puede ser, profe, y Ahí prevenir va, reacción sí. febril, No prevenir, hemolítica. no hemolítica eso, por citoquinas, Muy bien. puede ser. Exactamente. Son las citoquinas de los glóbulos blancos, de los leucocitos que liberan a paso del tiempo, ¿sí? Muy bien.
No hay problema, Antonella. Perfecto. Eso es lo que es leucorreducción. Muy bien. Juliana, Evelyn Torres, que tiene la mano levantada, ¿me escucha? Sí, acá estoy. Juliana, ¿te acordás los métodos de leucorreducción? Sí, puede ser por lavado y por filtración. Bien, ¿cuál es el mejor de todos? ¿Cuál es el más efectivo? En realidad era el de lavado, ¿puede ser? ¿Están todos de Filtración. acuerdo? No, profe, Ah, no, la De filtración, perdón. Filtración. Filtración. ¿Sí? Un filtro de tercera generación es mucho mejor. Sí. ¿Sí? Tenés No, el mejor lavado era el que efectividad. tenía varios pasos y demás. Ahora recuerdo. Exactamente. A veces el lavado se usa para desplasmatizar también. ¿Sí? Se usa más para eso que para leucorreducir. Sí, Hoy en ahí día el está. método mayor de leucorreducción es la filtración. ¿Sí? Aparte, no se hace en muchos lados, pero cuando vos filtrás, filtrás una unidad de glóbulos rojos o de plaquetas, podés hacerle un control de calidad a esa filtración y ver si la cantidad de glóbulos blancos que tenía esa unidad bajó considerablemente para prevenir cualquier reacción post-transfusional o de las que ya dijimos recién. ¿Sí? Para prevenir citomegalovirus, aluminización HLA. ¿Sí? Muy bien. Bien. Perfecto. A ver. Lara, ¿me escucha? Sí, profe. Lara, ¿qué es irradiación? ¿Para qué irradiamos un hemocomponente? Ahí te digo. Lean, no hay ningún problema que lean, chicos. No importa si está lo mismo de que decimos en el PowerPoint. Es para repasar y arrancar la clase, chicos. Más que nada para eso. No, profe, eso no lo tengo anotado, perdón. ¿No? Profe, ¿no es para Sí. inactivar a los linfocitos T? Ahí va, muy bien, Andrea. ¿Qué hacía? ¿Inhibían los linfocitos T? ¿Para qué? ¿Cómo se llamaba eso? enfermedad injerta contra Bien, enfermedad gente sobre su huésped. ¿Qué hacían los linfocitos T? Acortaba su... Exactamente, su vida. Acordaban, inhibían su proliferación, su vida. Para prevenir más que nada la enfermedad de injerto versus huésped. Eso lo vamos a dar en sistema inmune. ¿Sí? Los linfocitos T actúan en defensa. ¿Sí? Si nosotros no leucorreducimos esa unidad, si no irradiamos esa unidad, por ejemplo, vamos a suponer que un paciente se trasplanta de riñón, que es el caso más común, le pasamos una unidad de glóbulos rojos que no está irradiada o de plaquetas. Si hay linfocitos T, esos linfocitos T del donante, si van a atacar al órgano que se le trasplantó. Es una, no miseria, pero es una miseria de que pase eso sabiendo que se puede prevenir. Y recuerden, que le consigan un riñón, lo trasplantan y después justo porque esa unidad no fue irradiada, ¿sí? Atacan esos linfocitos T a ese órgano que lo tienen como desconocido y producen la enfermedad injertus versus huésped. ¿Sí? Por eso está esta enfermedad, viene relacionada el linfocito T con la enfermedad injertus versus huésped. ¿Estamos? Profe, Sí. entonces para transfundir sí o sí tiene que estar irradiada en esos En el casos. caso de un trasplante renal, sí. Perfecto, gracias. ¿Sí? Ese es el único caso que sí o sí la unidad tiene que estar irradiada. No hace falta que esté filtrada, sí o sí irradiada. ¿Se acuerdan que en un momento en un PowerPoint decía que también en una cirugía cardiovascular las unidades deberían estar irradiadas? No, no hace falta. Sí o Y sí también en los un trasplante neonatos. renal. En los En neonatos neonatos de irradiado y grasa. filtrado. Ya en neonatos ya hay automáticamente es todo junto. Recuerden que no tienen defensa, no tienen nada y la idea es pasarle
glóbulos rojos o plaquetas de la mejor calidad posible. ¿Estamos? Yo tenía una duda. Sí, ¿quién El habla? DPG, ¿qué sería bien exactamente? Yo sé que es para aumentar la oxigenación de los glóbulos rojos, pero no entiendo qué sería. Es una proteína que está dentro del glóbulo rojo. Ah, nada más. Sí, está relacionado con la hemoglobina también. Eso ya es lo que alimenta así a los órganos, ¿sí? A los músculos. Es lo que más, además del oxígeno, también está esta, creo que una glucoproteína. ¿Sí? Listo, gracias. Sí, Sofía, irradiación, una unidad irradiada de glóbulos rojos, sí o sí siempre se usa en trasplante renal. Después tenés otros tipos de pacientes que podés transfundirle hemocomponentes irradiados. Ya en sí, por ejemplo, las plaquetas hoy en día, todas las plaquetas irradian. Todas. Y en el hospital a veces van a ver que hay stock de unidades de glóbulos rojos que están irradiadas. ¿Para qué? Porque si hay que transfundir a un neonato, usamos esa unidad irradiada, fresca y filtrada. Si no, a un paciente que tiene problemas renales, que tiene una posible trasplante renal, le transfundimos la unidad irradiada. Y siempre vamos a tener un stock de unidades sin irradiar e irradiadas. ¿Sí? Exacto. Para diálisis sí. A veces sí, a veces no. Depende también de la enfermedad que tenga el paciente. Si puede estar esperando o está en protocolo de trasplante, se le pasa unidad irradiada. Si no, no hay ningún problema. Bien. Indicaciones de plasma fresco congelado. Alguien me levante la mano y me diga por qué se transfunde plasma fresco congelado. En el caso de glóbulos rojos sabemos que el hematocrito y la hemoglobina son los valores, además de la sintomatología, para indicar una transfusión. Agustina. Sí, no me acuerdo cómo se llama y de Sí, es el tiempo. ahora no me acuerdo bien el nombre. Tromboplastina. Exacto. De la protomina y la tromboplastina parcial activada. ¿Sí? Y el RIN, profe, también. Y el RIN. ¿Sí? A veces los médicos directamente te dicen que el valor de RIN. No te dicen ni del TP ni del KPTT. Recuerden que igual el RIN es un valor que está dado por los bioquímicos, los químicos, que son los que saben, a través de una norma, según el valor, ¿sí? Creo que era mayor a 1, menor a 1, ellos determinaban que el tiempo de trombina iba a ser alterado. Y ahí te pedían transfusión de plasma fresco congelado. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda en qué valor, a ver, Marilyn que levantó la mano, en qué tiempo se transfunde una unidad o un pool de plasma fresco congelado? ¿Me repite la pregunta? ¿En qué Que me tiempo corta se un poco el wifi. transfunde un pool de plasma fresco congelado? O sea, 3 unidades, por ejemplo, de plasma fresco congelado. Espera que lo sé. Sabemos que de glóbulos rojos son de 2 horas a 4. El plasma. Paula García, ¿se acuerda? No, de lo 40 tengo minutos anotado. a una hora, profe. Así es. 40 minutos a 1 hora. 1 hora y cuarto, ¿sí? Bien. Muy bien. Abril Beltramino, que levantó la mano también, está por ahí, ¿me escucha? Sí. Profe, perdón, ¿puede repetir lo del qué es el KTTP, eso, digamos, cuál es la indicación? Porque Según no los lo... valores.
Ah, no, pero usted preguntó algo y no. Indicación de plasma fresco congelado. ¿Cuándo era que se transfundía? ¿Por qué? Eso es lo que iba a preguntar ahora. ¿En qué caso se transfunde más plasma fresco congelado? Ah, ok. Le iba a preguntar a Abril. Además de que tener el TP alterado, el KPTT un poco alterado, Abril, ¿te acordás en qué caso se transfundía? Sabemos que glóbulos rojos se transfunde a un paciente que está anémico, que no tiene bajo oxígeno, que está hipotenso, que tiene baja presión, está disneico, dificultad respiratoria. En el caso de la transfusión de plasma fresco congelado, ¿por qué puede ser? Habías dicho principalmente por la hemorragia, porque las Bien, la hemorragias igual hemorragia. que los glóbulos rojos porque se pierde todo, no solo Muy los bien. glóbulos rojos. ¿Qué más? También puede ser por, tengo anotado por la púrpura trombótica, o sea, distintas enfermedades, y bueno, Bien. por los déficits de los factores de población, que son Muy bien. el A veces en muchos pacientes, por ejemplo los pacientes que tienen problemas hepáticos, tienen déficit de X factores y le hacen un estudio más químico de factor por factor y ven cuál es el que le falta y ahí según ese factor le indican transfusión de plasma fresco congelado o a veces crioprecipitado. ¿Sí? ¿Cuándo no se debe? A ver, Mara que levantó la mano, ¿me escucha? ¿Tiene la mano levantada? Sí, profe. Mara, ¿te acordás en qué caso no se transfunde plasma fresco congelado? Sería las contraindicaciones. Sí. Dice en la reposición de la volemia, Bien. control del volumen o para Bien. la recuperación y el mantenimiento de la presión arterial. Bien. Como integrante de esquemas de reposición predeterminados, por ejemplo, una unidad de plasma fresco congelado por cada 2 o 3 concentrado de Mathieu. Bien. ¿Y te acordás? Bien. ¿Y te acordás cuando vos, por ejemplo, vas a transfundir un pool de plasma, qué no debe tener el paciente, qué tenés que prestar atención? Si un paciente está en terapia intensiva y tiene una vía central, tiene un solo acceso venoso. Calcio. Bien, eso anótenlo chicos. Si el paciente tiene calcio, ¿se suspende el calcio o se busca otra vía periférica? Y ¿Sí? la destroza Acuérdense que era el calcio la para- destroza para el glóbulo rojo. Perfecto. ¿Sí? Se lava la vía, ¿Cómo, Claribel? que también se lava la vía si tiene calcio. Muy bien, se lava siempre la vía con solución fisiológica o agua destilada. ¿Sí? A veces con una ampollita de agua destilada se lava. Yo trato de usar solución fisiológica siempre. Me da un poquito de desconfianza a veces el agua. ¿Sí? Pero sí o sí, recuerda, un cuadrito, glóbulo rojo no se debe transfundir en tal caso, sin destroza. Plasma fresco congelado, ¿sí? No se debe transfundir en estos temas, ni con calcio, ¿sí? Porque a veces el calcio está diluido en solución fisiológica o destroza, y si activamos la cascada de coagulación, esos pequeños coágulos pueden obstruir diferentes capilares y venas, hasta puede tener, llegar a un infarto, ¿sí? A la muerte. Eso después lo van a ver bien cuando dé reacciones posttransfusionales por los hemos componentes en hemo 3. Pero lo tienen presente a la hora de ir ahora a las prácticas, en cuando van a terapia intensiva y ven qué es lo que tienen. Fíjense que la mayoría de las veces, creo que el 90-95% de las veces que vayan a terapia intensiva o a atender un paciente y tiene colgada algún líquido de fluido, por ejemplo, con sodio, con potasio, lo que sea, va a estar anotada en la solución fisiológica o en el destrozo. ¿Sí? Si están pasando vitamina K, también dice vitamina K. Si están pasando alúmina, van a ver la ampolla de alúmina. ¿Sí? Eso lo van a ver siempre. Vean bien lo que tiene el paciente, tómenle la presión, vean cómo está. ¿Sí? Fíjense si es el paciente. Eso es muy importante.
Agustina, que levantó la mano, que después la bajó. No, me había quedado de antes, profe. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Dijimos que de 40 minutos a 1 hora. Y hay un solo caso, que lo tengan en cuenta, que eso después lo vamos a dar, en cuando hay una transfusión masiva de plasma fresco congelado, es cuando hay que hacer recambios plasmáticos, ¿sí? Terapéuticos, que sí o sí requieren el líquido de reposición plasma fresco congelado. Cuando den aféresis y en hemo3 van a haber enfermedades categoría 1, categoría 2. Cada enfermedad tiene un líquido de reposición, tiene por qué un líquido de reposición. Yo eso lo vamos a dar como mucho al final del cuatrimestre, nada más de PTT, ¿sí? Púrpura trombocitopénica trombótica. Nada más que eso, no vamos a dar ni Guillain-Barré, ni síndrome urémico hemolítico, ni miastenia gravis. Eso nos va a dar todo en hemo3. ¿Estamos? Pero está bueno que tengan una base de que hay enfermedades que requieren plasmaféresis terapéutica y hay líquidos de reposición, como el plasma fresco congelado, ¿sí? O la albúmina al 5% en solución fisiológica, ¿sí? Eso después lo van a ver bien. Muy bien. Habíamos quedado en transfusión de plasma de convaleciente. ¿Se acuerdan? A ver si puedo compartir. Seguro la clase que viene vamos a dar otros antígenos y anticuerpos, ¿sí? Para la Profe, semana que disculpe. viene, otra vamos a dar sistema inmune. Sí. Profe, disculpe, tengo una consulta de la clase anterior. De Sí. lo que del vencimiento de la irradiación y de la filtración, que dice que una unidad irradiada tiene un vencimiento de 28 días y una unidad filtrada 24 horas. Si está filtrada e irradiada, ¿cuánto sería el vencimiento? ¿24 horas o 28 días? Si está filtrada, si vos abrís el circuito para filtrar, o sea, vos agarrás una unidad irradiada, ya tiene 28 días. Si vos agarrás esa unidad para filtrar, sí. ¿sí? Ya ahí cambia. 24 horas. Ah, buenísimo, gracias. ¿Sí? A veces puede haber unidades ya filtradas y ya irradiadas que están en alicuotas, que ahí sí duran 28 días. ¿Sí? A veces, por ejemplo, ustedes cuando vayan al hospital van a ver que en los ceros negativos hay 4 unidades divididas, o 3 unidades divididas en 100 mililitros cada una, que están ya filtradas en un circuito cerrado, ¿sí? Hay un separador de filtración segura, e irradiados, que esos tienen 28 días de uso. ¿Sí? Y tienen 3 números iguales, ¿sí? A eso es lo que voy. En ese solo caso, siempre cuando haya una... a través del separador estéril, ¿sí? O el fijador estéril, hagan la separación de la unidad de glóbulos rojos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando dimos al principio en bolsas de sangre? Hay algunas bolsas de sangre que venían directamente ya con el filtro y ya retenían los glóbulos blancos apenas saca el donante de sangre. Pasa que eso es costoso porque vos, si esa unidad tiene un sífilis positiva, tenés que descartarla. Si tiene un HIV positivo, tenés que descartarle. Usaste un filtro o una bolsa de extracción de sangre entera que costó muchísimo y terminás tirando lo terminás tirando y no está bueno tirar unidades de hemocomponentes por una serología positiva y gastar tanto dinero en eso, ¿sí? Por eso es preferible comprar un filtro, tener el separador, ¿sí? Automático, para que esa unidad de glóbulos rojos irradiada, a través del separador automático, divida la unidad filtrada en tres, por ejemplo, en 3 unidades. ¿Qué hace ese separador? Como es cerrado,
la unidad sigue en circuito cerrado. ¿Sí? No se abre. Una vez que vos abrís una unidad y le ponés ya el filtro para filtrar, ya abriste el circuito. Ahí tenés 24 horas. Pero este separador especial no abre ningún circuito y se mantienen los 28 días de radiación. A ver, voy a ver si encuentro un separador y le muestro una foto de cómo es. Eso está en el Vilela, acá en Rosario, en muy pocos lugares tienen esa máquina. A ver. Si no, después voy a ver si desde el Vilela me mandan una foto o un video del funcionamiento y se lo subo por el Classroom, chicos. ¿Quieren? Listo, profe, gracias. Me anota. Acá. Muy bien. Vamos a seguir con la transfusión de plasma de convaleciente. ¿Por qué nombro esto acá en este cuatrimestre? ¿Y por qué este plasma de convaleciente? Porque, bueno, sabemos que la fiebre hemorrágica argentina es de nuestra zona, ¿sí? Tiene una cura, ¿sí? La cura es el plasma, ¿sí? Fíjense que un paciente que sospecha que tiene fiebre hemorrágica argentina está con mucha temperatura, ¿sí? Decaimiento, ¿sí? A veces hasta llega a tener 6, 7 días de temperatura alta, ¿sí? Viene con lumbalgias, ¿sí? Dolor articular, mareos, mucho vómito, ¿sí? Y el principal, ¿sí? Tratamiento a esta enfermedad, o sea, a esta fiebre hemorrágica argentina, es la transfusión de plasma de convaleciente, ¿sí? Hay que transfundir el plasma dentro de los primeros 8 días, ¿sí? ¿Cómo se da cuenta el médico? ¿Cómo puede sospechar el médico que el paciente tiene fiebre hemorrágica argentina? Por toda su sintomatología, ¿sí? Fiebre hace muchos días, vómitos, dolor articular, lumbalgias, la pérdida de peso, el dolor de cabeza, ¿sí? Y además, un laboratorio. En el laboratorio va a haber trombocitopenia, ¿sí? Sus plaquetas bajas, la función plaquetaria normal, la fibronilosis activada, ¿sí? Va a tener prolongación del KPTT, ¿sí? Del TP, factores de coagulación bajos, ¿sí? Como el 7, el 9, el 11, y el factor 5 y el fibrinógeno aumentado, ¿sí? A veces hasta vienen amarillos, chicos, los pacientes con fiebre hemorrágica argentina, ¿sí? La fiebre es una de las causas que se sospecha, ya si hay fiebre y hay hemorragia, con todos los laboratorios y todos los otros estudios, el médico te puede solicitar plasma de convaleciente, ¿sí? Sí, ¿cómo puede ser que el paciente venga después de 8 días o 7 días de tener fiebre? Uno cuando tiene 2, 3 días de fiebre ya va al médico. Pero bueno, hay muchos pacientes que están hasta 7 días y dicen, no, hace 7 días vengo con fiebre de noche, me duele un poco el cuerpo, estoy cansado, me golpea la nariz, me sangra mucho la nariz, me sangran las encías, me sale sangre por las orejas, por los lagrimales, es raro lo que tengo. Bueno, cuando vemos todos los parámetros del laboratorio, más todos los síntomas y signos del paciente,
el médico va a sospechar de una fiebre hemorrágica argentina que sí o sí tiene que estar dentro de los 8 días para ser transfundido. ¿Cómo se pide o cómo te solicita el médico esta transfusión? Es totalmente diferente a las que venimos viendo en la indicación transfusional de glóbulos rojos. ¿Se acuerdan la orden médica que pide mayormente el hospital? Bueno, en este caso hay una orden especial, ¿sí? Esa orden tiene diferentes datos que requiere, ¿sí? Y esa orden con la muestra que le vamos a mandar nosotros, en este caso al Hospital Provincial de Rosario, nos van a mandar el plasma de convaleciente. ¿Qué quiero decir? Nosotros en el banco de sangre, todos los bancos de sangre de Rosario y el sur santafesino, no tiene plasma de convaleciente en stock. El único centro que tiene plasma de convaleciente para la fiebre hemorrágica argentina, hoy en día acá en el sur, es el Hospital Provincial de Rosario. Profe, ¿cómo se ¿Sí? escribe cómo es? ¿Plasma de qué? Convaleciente. 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 Sí, convaleciente. ¿Y qué significa, o sea, plasma convaleciente? Es un plasma especial hacia una enfermedad dirigida. Lo puso así. Por ejemplo, en el caso del COVID, sí, también se transfundía plasma de convaleciente para COVID. Que después, pero bueno, de un tiempo se determinó de que no era efectivo, o si era efectivo, no se terminó de decir cuándo fue el momento exacto. Esto ya está todo estudiado, hay un protocolo, no es como algo el COVID. ¿Algo ¿El plasma diferente? de una persona que ya lo tuvo? Ahora voy a eso. ¿Cómo se obtiene eso? Exactamente. ¿Cómo se obtiene? Primero, nosotros pedimos al Hospital Provincial plasma de convaleciente. Le vamos a mandar una muestra. ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente pesa 70 kilos, se va a hacer 70 por 3.500, te va a dar un valor. Ese valor va a estar calculado por el técnico que esté de guardia, en este caso en el hospital provincial. Según ese valor, te dice la cantidad de plasma que hay que pasarle. ¿De dónde se obtiene el plasma? De personas que tuvieron esta enfermedad. O sea, vos tuviste fiebre hemorrágica argentina, tenés que ir a donar plasma al hospital provincial para que el hospital provincial tenga un stock suficiente para otros pacientes que ingresen con esta enfermedad. Si no hay donante de plasma de convaleciente, no hay cura. Se muere. Es por los anticuerpos, ¿no? Exactamente. El plasma de convaleciente tiene cantidad de anticuerpos, ¿sí? Cada plasma va a tener una X cantidad de anticuerpos y según el cálculo que hace el técnico, te va a mandar 1 o 2 plasmas, ¿sí? Acá no va a haber una unidad cada 20 kilos. A veces te manda una unidad sola que tiene la cantidad de anticuerpos suficientes y necesarios para que el paciente que está con esta fiebre hemorrágica se cure. ¿Se entendió? Yo le voy a preguntar en un final a ustedes cómo es el cálculo de la... Sí, si le pasan destroza no hay problema para pasar plasma. No hay ningún problema. Que no tengan calcio, el destroza está perfecto. Lo único que hay que tener en cuenta que va a ver el técnico es el grupo y factor. Después la cantidad, ¿sí? Obvio que va a ser ABO compatible. Porque el plasma tiene anticuerpos también, no solamente de la fiebre hemorrágica, tiene anticuerpos del ABO, ¿sí? Por eso, si el paciente es A, se transfunde plasma A o AB. Pero el técnico que está en el provincial te va a mandar la cantidad que sea necesaria. ¿Sí? Acorde al peso sería. Exactamente, acorde al peso. Fíjense que ahí dice, si tiene 70
Sí, a este caso importa el peso, pero lo que no importa es la cantidad de plasma. Antes era una unidad de plasma congelado cada 20 kilos, ¿sí? Acá si el paciente pesa 70 kilos, ¿sí? Se va a hacer por 3.500. Otro cálculo, da 245.000, ¿sí? De UT, Feria Hemorrágica Argentina. ¿Cómo el técnico selecciona esas unidades? Busca diferentes bolsas que ya están tituladas de estos anticuerpos, ¿sí? Que sea igual o mayor. Fíjense que en este caso, que estoy anotando ahí, le pone dos bolsas. Una bolsa de 250 miligramos, ¿sí? Por la cantidad de anticuerpos que tiene, te da 80.000. Y la otra bolsa tiene un poquito más de cantidad, tiene un poquito más de anticuerpo y da 192.000. Eso se suma y te da 272.000. Fíjense que con 245.000 que requería el paciente, esas dos unidades basta y sobra. ¿Sí? Acá va a valer la cantidad de anticuerpos según el peso. Ah, hay que ver eso, entonces en la bolsa sería. Exactamente, eso lo van a hacer los técnicos del provincial. Si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en el provincial, le van a enseñar, hay una tabla, están titulados los plasmas de convaleciente, es otra cosa. Pero sí o sí, tienen que tener esta orden. Y también el paciente y el médico le va a decir, escuchame, yo te voy a pasar plasma de convaleciente porque todo lo que vos tenés y lo que tenés es la fiebre hemorrágica argentina. Lo ideal sería de que después el día de mañana vayas a donar, después de un año, vayas a donar tu plasma para que le sirva a otra persona. Puede ser que la cantidad de anticuerpos de ese paciente no sea 272.000. Puede ser de 80.000, 70.000, 50.000, 150.000. Depende. ¿Sí? Cada sistema inmune, cada cuerpo es diferente. ¿Se entendió? Este es el único caso que nosotros lo que vamos a hacer es, con la orden médica que te da el médico, que es especial, se le van a mandar una serie de tubos, a veces se mandan tubos conecta o tubos secos. Eso en cada servicio tiene un protocolo de cómo enviar la muestra, porque hasta a veces el familiar va a llevar esta orden médica. Nosotros lo único que tenemos que hacer es avisar al provincial que van a ir a buscar plasma de convaleciente del grupo y factor tanto. Pero nosotros tenemos que tipificar al paciente, porque después vamos a transfundirlo. No es que viene un técnico del provincial y lo transfunde. ¿Se entendió? Acá es otra modalidad, otro protocolo, otro manejo. ¿Sí? Si acá no te dan una orden especial de plasma de convaleciente, no es válido. No te puede dar la otra orden médica, ¿sí? Que usamos nosotros habitualmente para pedirte plasma de convaleciente. ¿Sí? ¿Juliana? Sí, una consulta. ¿El tiempo de transfusión es el mismo que el Sí. plasma fresco congelado? Sí, es lo mismo. Vos fíjate que vas a pasar 550 mililitros, ¿sí? Lo pasás en 40 minutos, una hora y cuarto. También hay que ver la gravedad del paciente. Si le pasás muy rápido, le va a hacer bien, pero también le puede llegar a hacer mal por las reacciones posttransfusionales. Por eso, cada hemocomponente tiene un tiempo, no solamente por el paciente, sino para prevenir también reacciones posttransfusionales. Si yo pasa el plasma muy rápido, puede tener una reacción posttransfusional hacia ese plasma y ya nos encontramos con dos problemas, no solamente la fiebre hemorrágica, sino que también la reacción posttransfusional. ¿Sí? Igual también ahí el médico, si sabe cómo tratar a estos pacientes, lo va a premedicar. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió bien acá, chicos, de lo que es plasma gracias. fresco congelado y también plasma de convaleciente? Sí, Lo profe. único que hay que tener en cuenta es el tiempo y el grupo sanguíneo en estas dos cosas. Pero uno tiene un cálculo y el otro tiene otro cálculo y otros tipos de estudios. Acá el plasma de convaleciente, el TP y el KPT van a estar alterados, pero también va a haber cantidades de parámetros de laboratorios alterados. No solamente el RIN, o el TP o el KPT. ¿Sí?
Si quieren, anoten en un costadito, cuando hay una hemólisis, ¿sí? O, a ver, no lo vamos a anotar ahora, ¿no? Anótenlo después cuando demos anemias hemolíticas, no se lo quiero complicar. No. Muy bien. Transfusión de plaquetas. Profe, Sí, te hago una pregunta, perdón que sí. lo moleste. No, por favor. ¿Qué es el quick o kick? Kit. Porque a mi mamá le pidieron un coagulograma básico y tiene el TP, ring, dice quick y APTT. Y ese que dice quick le dio alto, pero no sé qué es. Si te digo, te miento, no me sale el quit. A ver, escribilo en el chat, a ver si lo... Bueno. A ver si lo veo y lo busco y te digo en qué se basa. ¿Me parece? No sé si es para el tema del coagulómetro. Sí, ahí está, mira. Sí, el Quick es un estudio que se hace para ver cuánto tardás para hacerle, cuánto tarda tu sangre para coagular. A veces se puede usar el trombolastómetro, ¿sí? Y te especifica más los valores de coagulación y de hemostasia, ¿sí? Pero sí o sí es la tasa de protombina, ¿sí? Ve cómo se forma el coágulo. Hay algunos que son tubitos chiquititos, le ponen la gotita y según cómo va bajando los glóbulos y se coagula, ahí te dice el tiempo de quick. Sí, porque ella se tiene que hacer O una te pinchan las punción. orejas, ¿viste? Que te pinchan la oreja. Sí, las orejas. Bueno, ahí me acordé. Eso iba a Y le decir. dio más o menos alto. Sí. Extraccionista, hacíamos eso, punzábamos la oreja para ver el tiempo de coagulación. Exacto. Tiempo de coagulación, que no es lo mismo el tiempo de protombina, ¿sí? Muy bien. Transfusión de plaquetas. ¿Sí? Acá yo pongo plaquetas y CQF. CQF significa plaquetas por aféresis. ¿Sí? ¿Alguien se imagina qué diferencia hay entre plaquetas de banco y plaquetas de aféresis? Sí. Ayer lo vimos con Cami. Lo ponen en una máquina y sacan lo que necesitan. Por ejemplo, si necesitan plaquetas, sacan solamente plaquetas y vuelve de nuevo la sangre al paciente, pero sin las plaquetas. ¿Puede ser así? Bien, un porcentaje se le saca. A través de la aféresis, con un donante de plaquetas de aféresis, se saca un producto y las plaquetas de banco son de los donantes de sangre. Sí, pero usted, ¿qué diferencia hay entre una plaqueta y otra? ¿Alguien se imagina? Que una fresca, profe. Forma o que las plaquetas las cesan. ¿Cómo, Olivia, que se escuchó cortado? Que se obtiene en el momento y no sé. En el modo en el que se obtienen. Fresca van a ser las dos iguales, es lo mismo, porque la vida media de las plaquetas son 5 días. ¿Cómo, Milagros? No, pero, o sea, la verdad que no sé, pero preguntaba si la cantidad de plaquetas es la misma. Ahí De hay un una modo cosa. Hay una de las diferencias. Las plaquetas de aféresis que las plaquetas de banco, con la plaqueta de banco tenemos una unidad de un donante que son 50 mililitros. ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos el procesamiento obteníamos 50 mililitros. Y en la plaqueta de aféresis obtenemos hasta 500, 600 mililitros. Eso se divide en dos y poder obtener hasta 2 productos. ¿Sí? A veces
un producto de aféresis, de plaquetas por aféresis, SQF, equivale a 12 unidades. 12 unidades de plaquetas. ¿Qué quiere decir equivale a 12 unidades? Es lo mismo que 12 donantes de sangre. De 12 donantes de sangre que vos procesaste plaquetas, obtenés una unidad cada uno. En este caso, con un solo donante, obtenés 12 unidades de plaquetas. 2 dosis, por así decirlo. Esa es la principal, digamos, diferencia, que es la cantidad. La cantidad y la calidad y la carga antigénica. ¿Sí? No es lo mismo tener un pool de plaqueta de 12 unidades, o 2 pools de 12 unidades, que va a haber antígenos de 12 personas diferentes, que en una sola. Aguárdenme. Ahí estamos. No es lo mismo 2 unidades de plaquetas. ¿Sí? No vemos, Nahuel. No es lo mismo 2 unidades de plaquetas de banco que un producto de aféresis. ¿Sí? El producto de aféresis depende de la cantidad de plaquetas que tenga el donante, la velocidad, el peso, etcétera, etcétera. Podemos obtener hasta 18 unidades. ¿Sí? Eso después es un control, eso después lo vamos a ver bien cuando demos un poquito de aféresis. ¿Sí? Pero la diferencia entre una y otra es que una plaqueta se utiliza cada 10 o 20 kilos del peso del paciente, y esta, la plaqueta de aféresis, se puede dividir en dos, depende de la calidad, de la cantidad que tenga ese producto. ¿Sí? ¿En qué casos vamos a usar transfusión de plaquetas? Ya ahora hablamos en general, después vamos a ver en qué casos se usa plaqueta por aféresis y en qué caso no. Es cuando el paciente tiene su valor, ¿sí?, menor a 150.000. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que las plaquetas, ¿sí?, o trombocitos son pequeños fragmentos, ¿sí?, citoplasmáticos, irregulares, carentes de núcleo, eso ya lo sabemos. Están muy involucradas en la cascada de la hemostasia, ¿sí? Son las principales formadoras de coágulo, ¿sí?, o trombos. ¿Sí? Porque también se usa hoy en día el plasma rico en plaqueta en pacientes reumatológicos, traumatológicos, oftalmológicos, estéticas, porque también las plaquetas es una fuente natural de factores de crecimiento, ¿sí? Las plaquetas hoy en día, tantos estudios que se hicieron, demuestran que tienen factores de crecimiento. Hoy en día el plasma rico en plaquetas se utiliza mucho, o el gel plaquetario, en los pacientes que son diabéticos y tienen el pie diabético, una úlcera enorme. Bueno, se inyecta plasma rico en plaquetas, se le coloca un gel plaquetario, y eso, como tiene factores de crecimiento, va cerrando esa herida, ¿sí? Y va alimentando esa herida para que esa úlcera deje de sangrar y de producir infección y demás. ¿Sí? Recién dije que si el valor normal era de 150 a 450.000, si el valor es menos de 150.000, el paciente puede tener un alto porcentaje, ¿sí?, de una hemorragia. ¿Y cuál es la hemorragia hoy en día que más nos interesa, que no suceda? Cerebral. La cerebral, un ACV hemorrágico. Si vos no tenés los factores de coagulación bajos, te golpeás, por más que tenga miles de plaquetas, o sea, 300.000 plaquetas, si los factores de coagulación junto con las plaquetas, o sea, los pocos factores de coagulación y las plaquetas no pueden hacer la hemostasia, la hemorragia va a seguir. Por eso viene todo con conjunto. Y acá está muy también relacionado a lo que nombré hace un rato, lo que es la tromboelastometría. ¿Sí? La cascada de la coagulación, la hemostasia, cómo actúa el fibrinógeno, cómo actúa los otros tipos de factores de la coagulación, ¿sí? El factor 6, 8, 10,
11, todo lo que tiene el plasma, ¿sí? Además de la plaqueta. Cuando hay mucha cantidad de plaquetas, puede haber mucha formación de trombos, ¿sí? Y cuando hay muchos trombos, también puede haber abscesos, como en el tema de los coágulos. Bueno, es parecido. En vez de coágulo, que es sangre, puede haber trombos, que son plaquetas todas juntas, ¿sí? Pueden obstruir diferentes órganos. ¿A qué órgano va a obstruir? Primero el riñón, segundo el pulmón. O al revés. Pero como el pulmón y el riñón tienen capilares tan pequeños, y si hay muchos trombos, pueden dejar de funcionar. ¿Se entiende? Cuando en el caso de los pulmones, como dice ahí, puede producir un embolismo pulmonar, ¿sí? Y el bloqueo de vasos sanguíneos a nivel renal puede producir la insuficiencia renal. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No es muy bueno tener bajas plaquetas, porque tenemos riesgo de hemorragia, y tampoco tener muchas plaquetas, porque tenemos riesgo de producir trombos, mucha cantidad de trombos, trombosis, por así decirlo. Cuando hay un déficit de plaquetas, se le va a llamar trombocitopenia o plaquetopenia. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Que la trombocitopenia es el reencuentro de plaquetas por causa de los trombos. Y la plaquetopenia es bajo recuento de plaquetas, pero por otras causas. ¿Sí? Puede ser por una leucemia, porque está haciendo quimioterapia, porque tuvo una hemorragia y se fueron las plaquetas que tenía a través de esa hemorragia, ¿sí? De ese sangrado. ¿Sí? Pero si el médico te dice, tengo un paciente que está trombocitopénico o plaquetopénico, te está queriendo decir que el recuento de plaquetas es bajo. Después se ve la causa. Si es trombocitopénico es porque está formando trombos. Si es plaquetopénico puede ser, como dijimos recién, por diferentes causas. ¿Sí? Profe, ¿y siempre que descienda de 150.000 hay que transfundir o cómo es eso? No, hay un valor de corte. Recuerden que siempre para transfundir, además del caso clínico del paciente, por eso no nombro siempre un solo caso, sino muchos, según el caso clínico del paciente, se ve si hay que transfundir o no plaqueta. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un valor de corte, que es el que te dice si hay que transfundirlo sí o sí o no. Igual que el del hematocrito, igual que el de la hemoglobina, igual que el del P, el KPTT, ¿sí? Todos tienen un valor X, cuando hablemos también de frío precipitado, si tiene déficit de un valor, ahí es cuando se va a transfundir. ¿Sí? Muy bien. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí, profe. Bien. ¿Qué enfermedades producen bajo reencuentro de plaquetas? ¿Sí? Fíjense que ahí yo separo cuando dice trombocitopenia, que está la púrpura trombocitopénica idiopática, la púrpura trombocitopénica trombótica, la púrpura trombocitopénica inducida por medicamentos o fármacos, ¿sí? Ahí hay trombocitopenia. Baja cantidad de plaquetas, pero por trombos. ¿Sí? Después la enfermedad de Gaucher, anemia plásica, trastornos autoinmunes, trombocitopenia feto-materna autoinmune, que eso después lo vamos a dar. Todos esos tipos de síndrome de HELP, quimioterapia, el dengue, síndrome urémico hemolítico, todo eso te da plaquetopenia. ¿Sí? Pero no trombocitopenia, plaquetopenia. Recuento bajo de plaquetas. ¿Se entendió? Por eso lo puse en negro, en el caso de las trombocitopenia, y después las otras, déficit, no déficit, sino como plaquetopenia. Obvio que también si un paciente está en una hemorragia
además de perder glóbulos rojos, factores de coagulación, va a perder las plaquetas y eso ya es cuando hay una hemorragia masiva, el paciente se activa el protocolo de transfusión masiva, que hay que transfundir todos los hemocomponentes. ¿Sí? A veces, si son hemorragias chiquitas, se utiliza el tromboelastómetro para ver qué hay que modificar para que su hemostasia funcione correctamente y se previene la transfusión de glóbulos rojos innecesaria, transfusión de plaquetas innecesarias. A veces se puede transfundir fibrinógeno, en el caso de crío precipitado, o plasma. ¿Sí? Eso después yo le voy a dar una información para que lo tengan. No están en todos los servicios de hemoterapia ese aparato, pero si ustedes van a una jornada y lo charlan, estaría bueno que sepan de qué están hablando. ¿Sí? Pero esta diapositiva, ténganla en cuenta, que son los casos más comunes, ¿sí?, de plaquetopenia o trombocitopenia. Bien, todos los hemocomponentes tienen valores de corte, ¿sí? También hay que tener en cuenta el uso terapéutico de las plaquetas y el profiláctico. ¿Sí? Fíjense que ahí dice, en el caso de la leucemia aguda, la hemorragia intracraneal por lo general se asocia más con los elevados recuentos de blastos en circulación que con los bajos recuentos de plaquetas. Los blastos leucémicos pueden generar residuos de células capilares y posible infarto hemorrágico. ¿Sí? Por eso es muy importante ver el caso clínico de cada paciente. A veces te solicitan transfundir plaquetas, ya sea de banco o de aféresis, por profilaxis, por las dudas. Porque tengo miedo de que sangre. No, hay otros casos más importantes que requieren transfusiones de plaquetas. ¿Sí? Un ejemplo, un paciente que tiene una amiloidisplasia, que quiere decir que no, su médula ósea no funciona correctamente, ¿sí?, no funciona, no está fabricando sus células sanguíneas, va a tener baja cantidad de plaquetas. Y ahí se va a transfundir una dosis de plaqueta, ¿sí?, un pool de plaqueta, o medio producto de aféresis. Si tiene leucemia se utiliza mucho la plaqueta de aféresis para no cargarlo de antígenos desconocidos y que no fabrica anticuerpos. Que hacer una vía central. A veces te dice el médico, no, mirá, tengo un paciente que tiene 80.000 plaquetas y tengo que hacerle una vía central. Quiero transfundir plaquetas porque tengo miedo de hemorragia, ¿sí? O que tengo miedo de posibilidad de sangrado. Y voy a tener que decir, no, mirá, si tiene 80.000 plaquetas, hacer otro estudio. Fíjate bien si su formación de coágulos está trabajando de manera correcta, si sus factores de coagulación junto con esas plaquetas pueden hacer el trabajo correspondiente y no vamos a transfundir plaquetas innecesariamente para hacer una vía central. ¿Sí? Eso lo van a ir viendo con el tiempo, se van a ir acostumbrando a cómo trabajar con cada médico, con cada paciente. ¿Sí? Si vos tenés plaquetas de aféresis y plaquetas de banco, si un paciente que tiene leucemia, que vos sabés que va a llevar todos los días plaquetas, es preferible transfundir plaquetas de aféresis y no de banco. Porque es mejor, aumenta más el recuento y además no tenemos la posibilidad de que fabrique anticuerpos antiplaquetarios. Recuerden que la plaqueta es un antígeno. También cuando vemos sistema HLA y sistema HPA, vamos a ver que también, además del grupo ABO, hay plaquetas que tienen su nombre. ¿Sí? Por eso lo voy nombrando ahora y voy diciendo qué temas vamos a dar para que no se confundan y vean todo lo que queda por dar. ¿Cuándo vamos a transfundir plaquetas? ¿Sí? Todos los pacientes que tengan menos de 10.000
milímetros cúbicos de plaqueta, se va a transfundir. ¿Eso sería el valor de corte o no? No. Ahí cada uno íbamos viendo por qué. Todos los pacientes menos de 10.000, sí o sí plaquetas. Es obligatorio. Es como un paciente que tiene 3 de hemoglobina, se transfunde sí o sí. Si tiene 7, hay que ver, porque si tiene problemas renales, ¿por qué voy a transfundir glóbulos rojos? ¿Se entiende, Agustina? También hay que ver lo que tiene el paciente. Pero en este caso, no importa si el paciente tiene problemas renales, coronarios, una anemia crónica, un cáncer, una esterectomía, tenga cualquier patología. Si tiene menos de 10.000 plaquetas, además del frotis que te dice que tiene tanta cantidad de plaquetas, esto va en mano con hematología, sí o sí se transfunden plaquetas. ¿Cuánto se va a transfundir? Una unidad cada 20 kilos o medio producto de aféresis según la cantidad de plaquetas que equivale. Si el producto de aféresis equivale a 14 unidades, lo dividís en 2. Si el paciente pesa 70 kilos, ya tenés 2 dosis para una persona que pesa 70 kilos. ¿Sí? Igual la plaqueta de aféresis va a tener más cantidad de plaquetas que una plaqueta de donante de sangre. Así que el recuento plaquetario no va a subir 50.000, sino que va a subir mucho más. Pero todavía no llegamos a eso. ¿Sí? Un paciente estable, por ejemplo, un paciente que tenga cáncer, que está con quimioterapia, pero está estable, no tiene riesgo de sangrado ni nada, y tiene 5.000 de plaquetas, se transfunde plaquetas. ¿Sí? Si tiene 10.000 milímetros cúbicos, pero estuvo con fiebre, la fiebre produce bajo descenso de plaquetas, igual que la heparina. Cuando el paciente en cardiovascular entró en bomba extracorpórea y le inyectaron heparina, eso ataca las plaquetas y las disminuye. En ese caso también se transfunden plaquetas. Pero ahí a veces es método de profilaxis y no terapéutico. Acá es más, no, al revés, más de terapéutico que profiláctico. Acá es profiláctico, hay que prevenir la hemorragia. ¿Sí? Pacientes estables con 5.000 milímetros cúbicos se transfunden. Paciente con fiebre, hemorragia reciente, con 10.000 se transfunde. Paciente con coagulopatía, exceso de heparina, un ejemplo, paciente renal o una embarazada, que tiene una posibilidad de sangrado, si tiene 20.000 o menos, se transfunde plaquetas. ¿Cuál es el valor de corte? Ya cuando baja los 50.000 milímetros cúbicos de plaquetas, hay que estar atentos, porque puede bajar de golpe o no. De 50.000 a 20.000, podés decir sí, no sé, no tiene tanto criterio de transfusión. Ya si tiene menos de 20.000, pero un paciente que tiene coagulopatía, un exceso de heparina o una lesión que puede producir un sangrado, se transfunde. Si tiene menos de 10.000, si tiene fiebre o una hemorragia reciente, se transfunde. ¿Sí? Valor de corte, a partir de 50.000 se evalúa la parte clínica del paciente. Si ya llega a 20.000 y menos, ahí se ve. ¿Sí? ¿Se entendió? Por Sí, ahora estos profe, valores no me cambiaron. quedó algo. ¿Sí? ¿Cómo? Agustina. Que me quedó una duda. ¿Cómo sería? Todos los pacientes por debajo de 10.000, o sea, si tiene 10.000 se transfunde. ¿Sí? ¿Y por qué después, por ejemplo, también vuelve a ser paciente con fiebre o hemorragia reciente 10.000? Con 10.000 también. Porque la hemorragia se van las plaquetas. Y la fiebre ataca a las plaquetas y las disminuye. Si vos tenés 10.000 plaquetas y tuviste fiebre, ese valor no va a ser el correcto. ¿Sí? Puede ser menor.
Por eso se hacen controles de plaquetas post-transfusión o post-fiebre. Si un ejemplo, vos tenés 45.000 plaquetas y tuviste no tenés criterio de transfusión. ¿Está bajo? Sí, está bajo. Está a 50.000. Cuando hay 50.000 plaquetas, se evalúa o se ve o hay que estar atento al paciente que no surja otra cosa. Suponete que levantó temperatura. ¿Sí? El paciente tenía 45.000 plaquetas. El médico puede hacer dos cosas. O pedir un laboratorio post fiebre y ver qué cantidad tiene, o pedirte de profilaxis transfundir plaquetas. En el caso de 45.000, el médico mayormente te va a pedir un laboratorio, va a ver qué cantidad tiene, capaz que tiene 35.000, bajaron 10.000 la plaqueta, pero tampoco está en los parámetros que estamos viendo acá. No lo transfunde. Sí, se hace otro. ¿Cómo se llama? Otro, no bloque, sino repite tener fiebre después de la medicación. Puede que sea que baje a 25.000 o a 15.000. Si bajó a 15.000, se transfunde plaquetas porque puede llegar a tener un sangrado, ¿sí? Una hemorragia. Por eso digo que cada paciente hay que verlo punto por punto y ver qué patología tiene de base. Nosotros tenemos los parámetros, pero después también hay que ver todo lo demás. Yo te digo, ¿cuándo abrir el paraguas? Cuando bajan las plaquetas a menos de 50.000. Hay que estar atento y hay que tener plaqueta en stock. ¿Cuándo hay que estar atento a tener glóbulos rojos? Cuando la cirugía te piden 3 unidades SOS y ya va 1 hora de cirugía y se transfundió 3 unidades SOS. Yo ahí voy a preparar 3 unidades más. Porque puede seguir sangrando, porque la cirugía se complicó, y en vez de 3 unidades SOS son 8 SOS. Por eso siempre hay que estar atento y ver cada, como dice ahí el manual técnico, cada categoría de paciente, ¿sí? Según su recuento plaquetario. ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos a pasar al siguiente diapositiva. ¿Se acuerdan que cuando transfundíamos glóbulos rojos aumentaba 3 puntos el hematocrito y 1 gramos por decilitro, 1 punto de hemoglobina? ¿Sí? Cuando transfundí plasma, mayormente los tiempos de coagulación deberían volver a los normales. ¿Sí? Cuando transfundís plaquetas, el recuento plaquetario tiene que aumentar 50.000. ¿Sí? Fíjense que ahí dice 5.000 por plaqueta, por 1 unidad de plaqueta. ¿Sí? Pero si vos transfundís 6 unidades, porque el paciente pesa 60 kilos, acá la unidad es, vamos a 1 unidad cada 10 kilos, ¿sí? El crio precipitado es 1 unidad cada 8. Aguárdeme, chicos, un segundo. Perdón, chicos, estoy de guardia y a veces creo que del hospital. Bien, dijimos, si tengo un paciente que pesa 60 kilos, le vamos a transfundir 6 unidades de plaquetas. Puedo transfundir medio producto de aféresis o 6 unidades de banco. ¿Sí? Un pool plaquetario, que es el de banco, y el medio producto de aféresis, CQF. ¿Sí? Cuando transfundís el pool plaquetario de banco de sangre, de los donantes de sangre,
la transfusión o el recuento plaquetarios tiene que aumentar más de 50.000, ¿sí? Milímetros cúbicos. Anótenlo, ¿sí? Pool plaquetario de plaquetas de banco aumenta aproximadamente Pero 50.000 milímetros cúbicos. cuando ¿Sí? te referías a pools, sería, o sea, sería el conjunto de las unidades de cada donante. Claro. O sea, de muchos Vos, donantes. la unidad de plaquetas vienen todas individuales. La vas a juntar en una bolsa de transferencia y se llama un pool plaquetario. Y vas a transfundir eso. ¿Sí? Por eso que son 6 donantes diferentes, hay 6 cargas antígenos diferentes. ¿Sí? En Por eso se le aféresis no dice pool pasa plaquetario. eso. En la aféresis no, porque ahí se habla de producto de aféresis Ok. y es solamente un donante y es una sola carga antigénica. Después, depende de lo que tiene el paciente, vas a elegir si transfundir plaquetas de aféresis o plaquetas de banco. ¿Se entendió? El vencimiento de las plaquetas es el mismo, 5 días. La vida media de las plaquetas, ya sea de aféresis o de banco de sangre, es igual. La diferencia es que a veces el producto de aféresis tiene más cantidad de plaquetas. ¿Sí? Y si transfundís medio producto, en vez de aumentar 50.000, puede aumentar hasta 60.000, 70.000, depende. ¿Se entendió? Vamos a suponer que teníamos este paciente, un paciente que tenía 12.000 plaquetas. ¿Sí? Y hay que operarlo. Obvio que hay que transfundirle plaquetas, porque están bajas. Si yo transfundo 6 unidades de plaquetas, ¿qué cantidad de recuento de plaquetas va a tener este paciente? Rápido. Si tiene 12.000, le vamos a transfundir 6 unidades de 62.000. plaqueta. ¿Cuánto? 62.000. 62.000. ¿Cuánto dije que era el valor de corte para decir, bueno, puedo o no transfundir plaquetas? 50.000. 50.000. Por eso, cada pool plaquetario tiene que aumentar más de 50.000. ¿Sí? O sea que si tiene 5.000 plaquetas, Va a tener 55.000. claro, bueno, no, menos. Todavía habría que, por ejemplo, Si tiene más 0 unidades plaquetas, pasarle. si tiene 0 plaquetas que puede pasar, ahí hay Claro, riesgo de sangrado. claro, claro. ¿Se entiende? En ese caso, si tiene 0 plaquetas, es porque es un paciente que tiene leucemia o una mielodisplasia. ¿Sí? Está complicado. Ahí yo no voy a transfundir plaquetas de banco. Si tengo plaquetas de aféresis, voy a transfundir plaquetas de aféresis. Porque sé que le voy a seguir transfundiendo y aparte las plaquetas de aféresis tienen mayor cantidad. O sea que siempre una transfusión le va a dar seguridad. O sea, de que va a tener Exactamente, ya sea la cantidad apropiada. profiláctica o terapéutica. Hay que evaluar todo, chicos. A veces te dicen, no, tengo un paciente acá cirrótico de 84 años, necesito que le pases plaquetas filtradas y radiadas y que sean de aféresis. Pará, 82 años. Tengo un paciente con leucemia de 5 años, no te voy a transfundir plaquetas de aféresis, un paciente de 82 años cirrótico, que por más que tenga 8.000 plaquetas, voy a transfundir de banco. No voy a desperdiciar un producto como es un producto de plaquetas por aféresis en un paciente de 82 años. Por eso digo que hay que evaluar, no es por desmerecer el de 82 años, sino que hay que evaluar lo que tiene uno en mesa, lo que tiene uno en el hospital. A veces si vos estás en un hospital, por ejemplo en el Sanatorio Plaza, que es todo PAMI, si tenés plaquetas de aféresis lo transfundís. En el caso del Sanatorio de Niños, digo, el parque, como así decirlo, tiene todas las edades, yo el producto de aféresis se lo voy a dejar a alguien más joven. Yo no voy a cargar de tantos antígenos a un nene de 5 años, ¿sí? Que a uno de 82. ¿Qué le puede cambiar a uno de 82 tener antígenos plaquetarios o anticuerpos antiplaquetarios? Yo ahí en ese caso, y el médico, y lo van a ver con el tiempo, vamos a tirar para el lado del niño de 5 años que puede llegar a tener una leucemia, ¿sí? Un cáncer, un linfoma.
¿Se entiende? Vamos a suponer que este paciente tiene 0 plaquetas. ¿Sí? Como dijimos recién, Agustina. 0 plaquetas, 0, nada. El control hematológico te dice que no tiene nada. El frotis te dice, tiene 4 plaquetas dando vuelta por ahí, no tiene nada. Es un candidato a una hemorragia cerebral, ¿sí? A que no levante fiebre, porque si levanta fiebre convulsiona, porque tampoco hay plaquetas, ¿sí? Riesgo de hemorragias masivas. En ese caso te piden plaquetas por aféresis. Debería aumentar ¿cuánto? 60.000, 55.000, 58.000. Y te dice, mira, post-transfusión tiene un recuento plaquetario de 10 plaquetas. Entonces, sí, ¿cómo puede ser? Te piden 6 horas después otra dosis de plaquetas, otra dosis de aféresis. Vos tenías una aféresis entera, le transfundiste esa dosis, aféresis completa en menos de 12 horas, ¿no? Y cuando hace el recuento plaquetario post-transfusión, te dice que tiene 0 plaquetas. Eso se llama refractariedad plaquetaria. ¿Sí? Cuando vemos sistema HLA o HPA, vamos a hablar de lo que es la refractariedad plaquetaria. Es el no aumento de las plaquetas. Hay diferentes casos, inmunes y no inmunes, pero eso después lo vamos a dar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a elegir la transfusión de plaquetas? Hoy en día es muy raro que un paciente que sea AB se transfunda 6 unidades AB. Primero porque no hay donantes voluntarios. Segundo porque tampoco hay tanta población de AB para que tengamos un excelente stock de unidades AB. En este caso, cuando hacemos ese pool plaquetario, vamos a utilizar las unidades sin elegir el ABO que sea compatible. Si es AB, vamos a pasarle 2A, 2-0 y como mucho un AB y un B. De esas 6, una sola es compatible. Después se lo vamos a dar en casos en refractariedad plaquetaria, de por qué pasa y por qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar. En ese caso, las plaquetas, nosotros no vamos a pensar en el ABO, vamos a pensar en que no haya ninguna hemorragia. Vamos a pasar plaquetas de cualquier grupo. El pool plaquetario es de cualquier grupo. El pool o el medio producto de aféresis o el producto de aféresis, tratamos de que sea ABO compatible y si no es ABO compatible, se transfunde igual. ¿Sí? ¿Dónde están las proteínas del ABO? ¿Dónde se encuentran mayormente? En la membrana del glóbulo rojo. En la membrana del glóbulo rojo. Acá estamos transfundiendo plaquetas. ¿Qué es lo que podemos tener en cuenta o tener algún problema a la hora de transfundir plaquetas? ¿Alguien se imagina? Si tenía anticuerpos irregulares. Si tiene anticuerpos irregulares, esa unidad se descarta. Ni siquiera va a estar habilitada. Ya sea plasma o plaquetas, si tiene anticuerpos irregulares, se descarta. Y la unidad de glóbulos rojos se le pone lavar antes de usar, ¿sí? Para que esos pequeños anticuerpos que tenga, o X cantidad, no se usen. Creí que con las plaquetas se hacía lo mismo, que se podían lavar, pero bueno, no. Bien, pero ¿qué haces con las plaquetas si las lavas? Se leucorreducen. No. Sí y no, pero hay otra cosa que se hace con el lavado de un pool plaquetario o de un medio producto de aféresis. ¿Cómo? Se le retira el plasma sobrenadante de las plaquetas. Exactamente. ¿Y qué tiene el plasma? Los anticuerpos. ¿De quién? Del agua. Exacto. El pool plaquetario va a tener un poco de plasma, porque las plaquetas para que estén sobrenadando van a estar sobrenadando en plasma. El plasma va a tener anticuerpos del ABO. Como mucho podemos tener una reacción
de ese plasma, pequeño plasma, con el paciente. Pero para prevenir esa reacción, se hace un lavado de ese pool plaquetario para transfundir. ¿Sí? Ahí se abrió el circuito del pool plaquetario o del producto de aféresis. ¿Cuánto tiempo tenemos para transfundir ese pool? 24 horas. No. ¿Cuánto duran las plaquetas? 5 días. 5 días. Bien, 5 días. ¿Y los glóbulos rojos cuánto duran? Dependiendo del anticoagulante, 35, 41. 35 días, vamos a suponer. Hay mucha diferencia. Si yo abro un glóbulo rojo y me dura 24 horas, ¿cuánto me va a durar unas plaquetas que duran 5 días? Y horas. 4 ¿Cuántas? horas. 4. Media hora. 4 horas. Tenemos 4 horas para transfundir plaquetas desplasmatizadas, así se llaman. Las plaquetas desplasmatizadas, o si tuviste que unir todas las plaquetas en un pool, tenés 4 horas para usarlas. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo transfundo después de las 4 horas, recuerden que las plaquetas están a temperatura 23 grados. Puede haber cantidades de bacterias. No como el glóbulo rojo que está a 4 grados. Sí, va a tener bacterias, pero no tanto como las plaquetas. Son más invasivas. ¿Sí? Así que cuando yo hago el pool plaquetario, tengo 4 horas para transfundirlo. ¿A qué voy con esto? Supongamos, este paciente que tenía 0 plaquetas, vas a transfundir y está con fiebre. No se va a transfundir si tiene fiebre. Primero hay que bajar la fiebre, ¿sí? Para luego ser transfundido las plaquetas. A veces el médico te dice, no, escuchame, este paciente está con fiebre o justo se fue a hacer un estudio, tiene que volver en un rato. Sí, ¿en qué rato? Nosotros tenemos 4 horas para transfundir ese pool plaquetario. Si es medio producto de aféresis no pasa nada porque está cerrado y sellado. Pero si es un pool plaquetario que vos tuviste que filtrar esas unidades, ¿sí? O juntarlas todas en una bolsa de transferencia, tenés 4 horas. En el caso del glóbulo rojo, cuando se abre el circuito, 24 horas. En el caso del plasma, cuando vos abrís el circuito o descongelás el plasma, después de las 24 horas pasa a ser PNH. Si es una unidad sola. Si son 3 unidades en una bolsa de transferencia de plasma, yo lo considero circuito abierto y lo descarto a las 24 horas. ¿Sí? En el caso de las plaquetas, tenemos 4 horas para ser transfundido. Si no, se descarta el pool. ¿Qué diferencia hay también en plaquetas de aféresis y plaquetas de banco? Que las plaquetas de banco no están filtradas. Vos tenés que unir todo en un pool y después filtrarlas. En las plaquetas de aféresis ya están leucocitadas. No tienen glóbulos blancos. El 90% de las plaquetas por aféresis vienen desleucocitadas, sin glóbulos blancos. Cuando haces el recuento y haces el control de calidad de esa plaqueta, te va a decir que hay 0 blanco. Así que esa unidad te dice tanta cantidad, tantos blancos. Listo, equivale a 12 unidades de plaquetas no filtradas. Eso tiene que estar siempre rotulado. Otra ventaja es la plaqueta por aféresis, que no tiene glóbulos blancos. Si no tiene glóbulos blancos, no va a haber que filtrar. Si no hay que filtrar, no va a haber riesgo al citomegalovirus, no va a haber riesgo a la aloinmunización HLA, no va a haber reacción febril no hemolítica. ¿Se entiende? Si el pool plaquetario o el producto de aféresis es algo incompatible y hay que sacarle el plasma, vamos a prevenir que haya una aloinmunización HLA. ¿Sí? O no HPA, sino HLA. ¿Por qué? Y también que no haya una incompatibilidad. No se vuelvan locos que esto después lo vamos a dar en enfermedad plaquetaria, en causa inmune y no inmune. ¿Sí?
¿En qué tiempo se transfunde ese pool plaquetario de 6 unidades, 8, 10, depende del peso del paciente y el producto de aféresis o medio producto? De 15 a 30 minutos. Y fíjense cómo va bajando el tiempo de infusión. Glóbulos rojos de 2 a 4 horas, plasma de 1 hora, de 40 minutos a 1 hora, hora y media, en este caso de 15 a 30 minutos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Abril? Ah, profe, perdón, toqué sin querer. Bien, glóbulos rojos no transfundir con destroza. Plasma no transfundir con ningún coloide o cristaloide que tenga calcio. ¿Cuándo no hay que transfundir plaquetas? Cuando un paciente tiene púrpura trombocitopénica trombótica. PTT. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se imaginan de que no hay que transfundir plaquetas? Vamos a suponer que el paciente tiene una PTT y tiene 8.000 plaquetas. ¿Será, profe, porque destruye las mismas plaquetas la enfermedad? No destruye las plaquetas. Hace otra cosa. Repetí la pregunta, que se me cortó todo. Yo pregunté por qué no se transfunde plaquetas cuando un paciente tiene PTT. Púrpura trombocitopénica trombótica. Si vos transfundís plaquetas... ¿Por qué hace trombos, profe? Claro. Como tiene ya en su enfermedad, su base, su patología, púrpura trombocitopénica trombótica, sí, están bajas las plaquetas. Pero no por una hemorragia, no porque tiene una enfermedad, una leucemia, un linfoma, un cáncer, un posquirúrgico. Es porque sus plaquetas se van formando en trombos, se van todas juntando. O sea, si vos pasas plaquetas, va a haber más trombos. Si hay más trombos, va a haber más colapso venoso, arterial no, capilar. Perjudicamos el riñón, el pulmón, que son los órganos que primeros van a ser atacados. Sí, va a haber falla pulmonar, Claro, sí, empeora todo. edema pulmonar y va a haber una falla renal. Y mayormente este paciente con una púrpura trombocitopénica trombótica es una microangiopatía que termina esta vez en diálisis, chicos. ¿Por qué pasa todo esto? Porque tiene un déficit de proteína de ADAM13. ¿Dónde están las proteínas? Es el iguanodonte. ¿Dónde conseguimos proteínas? Es un ADAM13. desprendimiento del iguanodonte. Pero en este caso es... ¿La compramos como la albúmina? ¿Alguien sabe? Es importante. Del plasma. En el plasma. En la era de Jurassic Park, Cuando un paciente tiene púrpura trombocitopénica trombótica, no hay que transfundir plaquetas. Está contraindicado porque va a producir más trombos. Si el médico se empeña que hay que transfundir plaqueta, él se va a tener que ser responsable de que si pasa algo, nosotros nos caemos en la boldeada. Porque sabemos que va a formar más trombos. Sí, tiene 8.000 plaquetas porque están todas agrupadas, están todos en trombos. Por eso está trombocitopénico el paciente. Por eso tiene ese bajo recuento de plaquetas. Profe, ¿Cuál es? Sí. este caso sería como en los pacientes renales o sea, que tenían más bajo la hemoglobina y el hematocrito, pero que esos niveles eran normales para ellos. Exactamente. En este caso sería lo mismo. Claro, en el paciente renal lo vas a sobrecargar. Acá va a producir una sobrecarga, puede llegar hasta la muerte. Acá también. Podés hacer más trombos y en todos los alveolos, capilares, todo, no va a haber traspaso de sangre, va a haber obstrucciones y ahí empiezan las fallas de los órganos. ¿Sí? Profe, porque esas plaquetas van a seguir formando trombos, digamos. Exactamente. ¿Cuál es No, y eso, ¿y de qué manera se trata eso? O sea, cuando tenés la púrpura, eso que dijo Chen, digamos. La PTT Va a tener... Sí. con plasmaféresis terapéutica.
Ok. Es una enfermedad categoría 1 que requiere sí o sí plasmaféresis terapéutica. ¿Qué va a hacer la plasmaféresis terapéutica? Va a sacar ese plasma que tiene déficit de ADAM13 y nosotros vamos a... El líquido de infusión va a ser plasma precongelado. ¿Se acuerdan cuando dimos transfusiones de plasma? Que una de las mayores causas o mayor cantidad de plasma que se transfunde es cuando un paciente tiene PTT. Bueno, es porque hay déficit de ADAM13. Como hay déficit de ADAM13, la cascada de coagulación no funciona de manera correcta y es la que produce los trombos, ¿sí? La agrupación de las plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas dicen, mirá, hay una hemorragia acá, nos juntemos. Y es mentira, en realidad hay déficit de ADAM13. Es la proteína que regula a las plaquetas, en el caso de la hemostasia. ¿Sí? Hay que hacer plasmaféresis terapéutica, hay que sacar ese plasma, que no tiene ADAM13, ponerle plasma que tiene ADAM13. ¿Cuándo se va a transfundir plaquetas? Cuando en realidad ni siquiera se va a transfundir. ¿Por qué? Porque si vos le aportás a este paciente plasma a través de la plasmaféresis terapéutica, le estás dando ADAMS13, el recuento plaquetario va a aumentar solo. Solito. Obvio que cuando tenés un paciente con una PTT, tenés 5 plasmaféresis terapéutica de entrada, 5 días seguidos, después días intermedios, con otros laboratorios. Eso después lo vamos a dar, lo vamos a nombrar cuando demos aféresis. ¿Sí? Profe, ¿eso es una enfermedad crónica o te puede suceder? Es una microangiopatía. Puede prevenir de otra enfermedad. Se cura en el momento. O sea, no en el momento, pero tiene el procedimiento en categoría 1, que es la plasmaféresis terapéutica, que vamos a ser nosotros los encargados de hacerlo. Ahí vamos a pasar plasma y ahí las plaquetas van a ir aumentando. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta porque es pregunta de final. ¿Cuándo no hay que transfundir plaquetas? Ustedes automáticamente me dicen cuando el paciente tiene una PTT. ¿Por qué? Porque va a formar más trombos. ¿Y por qué se forman los trombos? Porque tiene déficit de proteína 13. ¿Y cómo se soluciona este paciente? Haciendo plasmaféresis terapéutica con reposición de líquido de plasma fresco congelado que tiene buena cantidad de ADAMS13. Ahí empezás a hablar de lo que es aféresis terapéutica. Así como, por ejemplo, fue una pregunta de final de Mo3 y hablas ahí de si el paciente es B, ¿qué plasma le pasa? B y AB. Punto. Profe, ¿Sí? había dicho que el ADAM13 era una proteína que regula. Me quedé ahí. La cascada de coagulación y las plaquetas. ¿Sí? En el caso de las PTT, el recambio plasmático va a requerir hasta 15 y 16 unidades de plasma. ¿Se acuerdan que había dicho que ahí, mientras más, era una de las mayores cantidades de plasma que se transfundía? Y eso se hace en 1 hora, hora y media. Y vos decís, wow, 15, 16 unidades en 1 hora y media es mucho más rápido que transfundir 3 unidades de plasma que son en 40, 1 hora y media. Fíjense que 3 unidades en 40 minutos a 1 hora y media que 13, 14, 15 unidades de plasma en un procedimiento de aféresis. Por eso hay que tener en cuenta la indicación transfusional, ver el paciente, tiene que estar bien controlado. Eso es muy importante, chicos. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Este es un cálculo que está en el manual técnico de la transfusión de plaquetas. Cuánto debería aumentar, cuánto no. ¿Sí? Acá te habla de 4 por 10 a la 11. Eso 4 por 10 a la 11, esa nomenclatura está nombrado en las plaquetas de aféresis. ¿Sí? 6 por 10 a la 11, 5 por 10 a la 11. ¿Estamos? Cuando estén en las prácticas y vean plaquetas por aféresis, vamos a nombrar todo eso, Nicolás o Jessy o yo que estamos ahí haciendo las plaquetas de aféresis, le vamos a nombrar todo, las reacciones, eso
si ustedes van al hospital, lean cómo se atiende el donante de sangre, ¿se acuerdan las primeras clases que dimos? Cómo hay que tratar, las cosas que se hacen, los estudios muy neumológicos, los serológicos, de biología molecular, qué ven a elegir, cómo posicionar al paciente, cómo actuar ante una reacción. Eso también pasa junto con el donante de plaquetas, ¿sí? Eso lo van a ver todo. ¿Alguna pregunta de donación, de transfusión de plaquetas? Lo vamos a dar de vuelta, quédense tranquilos, cuando demos referencia plaquetaria, cuando demos toda la clase de consulta, así que hacemos las 4 últimas clases antes del parcial. Bien, transfusión de crío precipitado. ¿Cómo se obtiene el crío precipitado? ¿Alguien me levanta la mano y me diga cómo tenemos nosotros crío precipitado? María, Jazmín. Por descongelamiento de plasma normal humano. Perdón, de Plasma plasma. normal. No. Plasma fresco congelado. Bien. ¿Cómo se descongela? ¿En dónde? ¿Cuánto tiempo? En baño María. No. Ay, no me acuerdo. No. ¿No? En la Diana, ¿o Paso? ¿O Paula? En heladera durante 24 horas. Sí. Bien, ¿en la heladera qué temperatura? Entre 4 y 6 grados. Bien, 24 horas, se descongela en la heladera. Después se lleva. Se centrifuga. A 3.500 revoluciones. Bien, se centrifuga y obtenemos el crío precipitado. Puede ser que a veces en el hospital tengamos mucha cantidad de plasma y poco stock de crío precipitado. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para tener crío precipitado? Agarramos directamente los plasmas que están congelados y los dividimos. Si no tenemos bolsas cuádruples. Si tenemos bolsas cuádruples, sí obtenemos crío precipitado. ¿Sí? A veces, si tenemos bolsas triples, se hace esto, para que tengan en cuenta. La sangre entera se hace la centrifugación inicial, ahí obtenemos glóbulo rojo desplasmatizado, y en la otra bolsa, plasma fresco congelado. ¿Sí? Plasma rico en plaquetas, en realidad. Plasma rico en plaquetas. Ese plasma rico en plaquetas se va a congelar. Y después lo descongelamos 24 horas y obtenemos PNH y crío. ¿Sí? A veces pasa eso cuando no queremos obtener plaquetas de banco. Si vos querés obtener plaquetas de banco, tenés que hacer todo el procedimiento que hacemos siempre. Glóbulo rojo desplasmatizado, el plasma rico en plaquetas se centrifuga, a obtener el plasma rico en plaquetas, las plaquetas, ¿sí? El plasma fresco congelado, las plaquetas. Después el plasma fresco congelado se congela por 24 horas, o si tenés un ultrafreezer, lo podés congelar 4 o 5 horitas. Un ultrafreezer está a menos 80 grados bajo cero, en 4 o 5 horas. O un gel. Hay muchos bancos de sangre que tienen un gel, que vos ponés el plasma fresco congelado en el gel, y a las 4 horas tenés congelado, y después lo mandás directamente 24 horas a la heladera, para el otro día procesar y obtener el crío precipitado. ¿Sí? ¿En qué caso se usa crío precipitado? En pacientes con hemofilia A, ¿sí? Que tienen deficiencia o déficit de factor 8. En pacientes que tienen enfermedad de von Willebrand tipo 1. ¿Sí? En pacientes que tienen déficit de fibrinógeno. ¿Sí? Fíjense que el fibrinógeno va a ser necesario para conservar la hemostasia, ¿sí? En 50 y 100 miligramos sobre decilitro. Si tiene el fibrinógeno bajo, porque no ocasiona una buena hemostasia, porque no hay una buena hemostasia, se transfunde crío precipitado. O porque tenga paciente con hemofilia A, o porque tenga un paciente con enfermedad de von Willebrand. ¿Sí? Es un factor que está dentro del crío precipitado. Profe, ¿qué sería velocidad de infusión? La velocidad de infusión, lo puse yo ahí, pero la velocidad de infusión del crío precipitado es 15 a 20 minutos, media hora como mucho. ¿Por qué? Porque la unidad de crío precipitado es una unidad cada 8 kilos. ¿Sí? Y va a ser muy baja la cantidad. Como muy baja, en 15 a 20 minutos se puede transfundir esas 6 7 unidades de crío precipitado. Si no hay
buena cantidad de fibrinógeno, podemos producir una hemorragia masiva que se llama coagulación intravascular diseminada. Sí. ¿Sí? Coagulación intravascular diseminada. ¿En qué casos o en qué estudios se hace el recuento de fibrinógeno? En un tromboelastómetro automático. ¿Sí? Ahí ves la formación de coágulo, la cascada de coagulación y la cantidad de fibrinógeno. El tromboelastómetro te va a decir si hay que transfundir o no a un paciente con crioprecipitado para prevenir una hemorragia. ¿Sí? A veces, cuando un paciente se tiene que operar de trasplante hepático, sabemos que va a sangrar. Ahí hay un protocolo que se activa con el tromboelastómetro, se lanza este estudio, ¿sí? Es con un tubo de citrato, se pone en la máquina. Si la máquina te dice que los valores de coagulación o de hemostasia están en buenas condiciones, no requerimos de transfusiones de hemocomponentes, ¿sí? Porque la hemostasia va a ser buena. Si está elevada, ¿sí? Alguno de los parámetros de la hemostasia, el aparato, el elastómetro, en el caso del Rotem, te va a avisar que hay que modificar. Si hay que inyectarle tetranexámico, ácido tetranexámico, si hay que transfundirle fibrinógeno, si hay que transfundirle plasma por algún otro factor, si hay que transfundir plaquetas para prevenir una hemorragia masiva. ¿Sí? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vamos a transfundir clínico precipitado? Como está en suspensión, al igual que las plaquetas en plasma, ¿sí? Que no haya ninguna solución con calcio. Si vos el pool plaquetario o el producto o medio producto de aféresis le sacaste el plasma, lo desplasmatizaste, no hay ningún problema, ¿sí? Porque eso va a estar diluido en solución fisiológica. Se va a hacer igual el mismo lavado de las plaquetas que del glóbulo rojo, ¿sí? Como hablamos en el lavado del glóbulo rojo. En este caso, cuando transfundimos plaqueta y crioprecipitado, como están sobrenadando, ¿sí? Esos factores y esas plaquetas en plasma, no tienen que tener ningún líquido o cristaloide o coloide con calcio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Este cuadro está en el manual técnico, te dice los valores de cada factor, ¿sí? Cuándo hay que o no transfundir crioprecipitado, si tiene unas pistas, si las pistas siguen sangrado nasal, ¿sí? Si tiene algún trauma de sangrado, ¿sí? De la lengua, de los ojos, de la oreja, ¿sí? En el caso de un paciente que tiene enfermedad de von Willebrand, si hay que hacer una cirugía mayor, menor, ¿sí? Una extracción dental. Ahí en el hospital tenemos un chico que tiene esta enfermedad de von Willebrand y va cada semana a transfundirse 6 unidades de crioprecipitado, ¿sí? Para aportarle ese factor y que no tenga riesgo de sangrado. ¿Sí? Muy bien. Estos son los valores o una guía, transfusiones en neopediátrico, ¿sí? En pacientes menores a 4 meses de edad. Eso está todo en el manual técnico, chicos. No hay ningún problema, no es pregunta de final, pero está bueno que lo sepan. Lo nombramos igual, según el porcentaje de cada etapa, si un neonato, si un pediátrico, si un niño, ¿sí? Siempre va a haber el caso clínico de cada paciente, si hay que operarlo, si no hay que operarlo, si se operó, de todo, ¿sí? Si hay anemia crónica, si hay anemia aguda, crónica que viene de hace mucho tiempo. Si es aguda, puede ser una cirugía, ¿sí? Que baje sus laboratorios de manera aguda, rápida, ¿sí? Acá estamos
lo que dijimos, qué tiempo hay que transfundir cada hemocomponente, glóbulos rojos, plaqueta, plasma, ¿sí? A qué cantidad de gotas. Siempre quedarse 15, 20 minutos o 15 minutos hasta que se transfundan. En el caso de glóbulos rojos, 10 minutos. En el caso de plaqueta, 5 minutos. En el caso de plasma, también 5, 6 minutos, 10 minutos, para que no haya ninguna reacción inmediata, ¿sí? Esto tenganlo en cuenta, son tablas que están todo en el manual, ¿sí? Yo las puse acá para que lo tengan como machete para estudiar. Transfusiones de glóbulos blancos, crío precipitado. A veces la recolección de glóbulos blancos es a través de una féresis, ¿sí? Se llama una leucoféresis de donación o recolección de stem cell, pero también se transfunde. Cuando hay una hemorragia masiva, ¿sí? Lo primero que vas a transfundir son crioprecipitados. Un protocolo de un paciente con una hemorragia masiva. Crioprecipitado. Luego plaquetas, luego plasma, luego glóbulos rojos. ¿Estamos? Así es el orden. Crío, plaquetas, plasma, glóbulos rojos. Si tenés varias vías periféricas para pasar todos los hemocomponentes, buenísimo. Si no, primero el crío, lo pasás a chorro, después las plaquetas, ¿sí? Después el plasma y después los glóbulos rojos. No pasar todo junto, porque si hay alguna reacción posttransfusional, no sabemos si es del crío, de las plaquetas, del plasma o del glóbulo rojo. Y a veces preferible usar 2 vías periféricas o 3 vías periféricas en vez de usar 1. Sí, lo que tienen bajo factor de Moore se le pasa crioprecipitado. Eso depende del hematólogo, a ver, te dice, no, transfundí toda la semana o solamente transfundite cuando tenés que hacerte una cirugía, ir al dentista, hacerte algún tatuaje. Sí, eso también pasa. ¿Sí? Bueno, chicos, la clase que viene, casos clínicos. La siguiente, después de subir la tarea del sistema inmune, vamos después a dar todo lo que es sistema inmune, sistema de complemento, y después reactivo de Coombs, anemias hemolíticas y todo lo que resta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Sé que es mucho contenido, sé que son muchas cosas y tengo que tratar de dar todo aunque sea en el cuatrimestre. Sí, profe. Gracias. Perfecto. ¿Nos vemos el jueves entonces? Nos vemos, profe. Nos vemos. Gracias, Listo, profe. nos vemos, profe. Chau, chau. Chao, profe.